Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más, hermanos, en el libro de Juan. Estamos en Juan, capítulo 10. Good evening. We're going to open our Bibles this evening to John chapter 10. Vamos a leer desde el versículo 7 al versículo 10. We're going to read from verse 7 to verse 10. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. So Jesus again said to them, Truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. The thief comes to steal, kill, and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. I'm the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Sorry. Lo siento, yo leí más allá. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, una vez más. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de estar juntos como iglesia. Para poder, Señor, abrir las Escrituras, Señor, y ver qué es lo que usted tiene para decirnos en esta tarde. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Please take a seat, brothers. Una de las advertencias más duras que encontramos One of the en great las warnings Escrituras that we find in the Scriptures está en el llamado de Dios a los dirigentes del pueblo de Israel. is the calling of God to the watchmen, of the leaders of Israel. Ezequiel capítulo 34. In Ezekiel 36, Como nosotros sabemos, en el tiempo de Jeremías y Ezequiel, and we know in the time of Nehemiah and Ezekiel, el pueblo se había desembocado completamente a la idolatría, the people have turned to idolatry a tal forma que los dirigentes de Israel, in such a way that the leaders of Israel, no solamente los reyes, not only the kings, los sacerdotes del pueblo, the priests of the people, sino los dirigentes en aquel entonces, but the leaders in that time, estaban desembocados cada quien a vivir sus propias vidas. they're living their own lives. Cada uno llevaban al pueblo por el camino equivocado, They're leading the people astray. pero Dios desde lo alto estaba viendo lo que estaba sucediendo en medio del pueblo de Israel. But God is watching what's going on in the middle of the nation. Así que Dios habla por medio del profeta Ezequiel. So God speaks to the prophet Ezekiel. Cuando nosotros leemos Ezequiel capítulo 34, versículo 2, When we read in Ezekiel 34 and verse 2, dice que la palabra de Dios vino al profeta para llevar a los dirigentes de Israel it said the word of the Lord came to the prophet to take it to the people of Israel. y le manda que diga las siguientes palabras. He sends the next words to him. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se han apacentado a sí mismos, no apacientan los pastores al rebaño, coméis de la grosura y os vestís de la lana, la engordada desgolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curáis las enfermas. No vendaréis a las perniquebradas, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscáis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Says, I, shepherds of Israel, who have been feeding yourselves, should not shepherds feed the sheep? Eat the fat, you eat the fat, you clothe yourselves with the wool, you slaughter the fat ones, but you do not feed the sheep. The weak you have not strengthened, the sick you have not healed, the injured you have not bound up, the strayed you have not brought back, the lost you have not sought, and with force and harshness you have ruled over them. So they were scattered before there was no shepherd,
and they became food for all the wild beasts. My sheep were scattered. They wandered over all the mountains and on every hill. My sheep were scattered over all the face of the earth, and none to search and seek for them. Las personas que Dios había buscado para apacentar el pueblo de The Israel, people that God had sought to shepherd the people, las que estaban encargadas de cuidarlas continuamente día tras día, the ones who were in charge of caring for them day after day, no solamente los reyes de la nación, not only the kings of the nation, sino los sumos sacerdotes puestos enfrente del rebaño, but the high priest set before the people. estaban llevando al pueblo por un camino equivocado. They were taking the people for the wrong way. Estaban abusando de la dirección que Dios había puesto en sus manos. They were abusing the direction God had placed in their hands. Y estaban enseñando en medio del pueblo doctrinas que en realidad no existían en aquel entonces. And they were teaching in the middle of the people doctrines that didn't exist. Una de las cosas que el Señor le habló al pueblo de Israel cuando salió de Egipto One of the things God spoke to the nation of Israel when they left Egypt era que no se arrodillara a los ídolos que encontraba en cada una de las naciones que iban a llevar a la victoria. is that they wouldn't take the idols from the nations that they were conquering. Pero el pueblo de Israel había dejado atrás todas las palabras de Dios. But the nation of Israel had left the words of God behind. Y aquí miramos muchos profetas o falsos profetas hablando a la nación We see many false prophets speaking to the nation y here, diciendo, Dios me dijo que dijera esto. saying, God told me to do this. Y los sacerdotes creían lo que estos hombres decían. And the priest believed what they were saying. Y muchos sacerdotes hablaban por sí mismos lo que Dios había supuestamente puesto en sus bocas. Many priests spoke what they all thought God wanted them to say. Se habían vuelto falsos profetas y falsos dirigentes del pueblo de Israel. They become false prophets and false shepherds of the people of Israel. Aunque llevaban las vestiduras de dirigentes, Even though they were dressed like a shepherd, lo que había dentro de sus corazones estaba completamente fuera de sí. what was in their heart was wrong. Y este es el problema que nosotros estamos viendo en el libro de Juan, capítulo 10. It's the problem we're finding here in the book of John, chapter 10. Desde el versículo 9 de unos capítulos anteriores, Jesús está trayendo la misma cronología de los eventos, o Juan está trayendo la cronología de los eventos. From chapter 9, a few verses earlier, John's bringing the same chronological line through this text. Para que nosotros miremos el problema continuo que había de Jesús con los líderes de la religión preponderante en ese tiempo. We see the continual problem with the leaders of Israel in this time. Los fariseos, los saduceos, los escribas, The Pharisees and Sadducees, the scribes, ellos estaban yendo en contra de todo aquello que Cristo pregonaba a la nación. they're going against what Christ had preached to the nation. Se habían apoderado de la religión en ese entonces They had taken power in the religion of the time, y estaban llevando al pueblo por un camino completamente equivocado. and they're leading them on the wrong way. Según sus mentes era el camino que Dios les había dado para seguir. They thought they were on the right way according in their minds what God had showed them. Así que si nosotros empezamos a ver las escrituras desde el principio, desde Génesis, So if we see the scriptures from the beginning of Genesis, nosotros podemos ver una advertencia continua, vez tras vez, tras vez. we see a continual warning time after time. Jesús advirtiendo, o más bien dicho, Dios advirtiendo por medio de los profetas de estos hombres. God warning through the people about these men. Hombres que se habían puesto la camisa de ser profetas, pero no lo eran. Men who wore the shirt of being a prophet but were not. Hombres que se habían puesto la camisa de ser los sumos sacerdotes de la nación, pero estaban llevando al pueblo por otro camino. Men who are dressed like high priests but are leading the people astray. Estaban consintiendo que en medio del templo del Señor se hicieran cosas que no se debían de hacer. They were doing things they shouldn't do in the middle of the temple. Ahora, no estamos en un tiempo diferente en el que ahora vivimos. There's not a different time than which we live today. Si tú puedes ver el firmamento religioso que estamos viviendo ahora en día, If you look at the religious scene that we see today, nosotros podemos ver una cantidad de hombres que se identifican como verdaderos cristianos, there's many men who identify as true Christians, personas que dicen que ellos predican la verdad en realidad, but they say they preach the truth. pero cuando tú empiezas a analizarlo a la luz de la palabra de Dios, tú los puedes ver que son
falsos. But when you analyze this in the light of Scripture, it's false. Ahora, Pedro tiene un mensaje bien claro de lo que está sucediendo ahora en día. Peter gives a very clear message of what's going on today. Cuando tú vas a la segunda carta de Pedro, When you go to the second letter of Peter, tú puedes ver cómo Pedro habla no solo de los falsos dirigentes que habían en el tiempo antes de Cristo, you see how Peter speaks of not only the false leaders of the time of Christ, sino los que existían en la actualidad donde él estaba. but the ones who are still existing when he's there. Pero Pedro no se queda solamente ahí, sino que extiende la advertencia hasta el tiempo que nosotros vivimos. Peter doesn't stop there, but he extends it to our time as well. El problema de los falsos durante toda la historia cristiana ha existido. The problem of false prophets has always existed in the history of Christianity. Así como hay verdaderos hombres de Dios que dedican su vida completa a predicar el evangelio, Like there's true men who've dedicated their life to preach the gospel a vivir de una forma fiel ante los ojos de Dios, and live a faithful life before God. hay personas que viven de esa misma forma, pero al lado contrario, There's other men who live on the contrary of that, diciendo nosotros somos cristianos y predicamos la verdad, saying we're Christians, we preach the truth, pero cuando tú los analizas claramente, lo que ellos están haciendo es en contra de las escrituras. but when you analyze what they're saying, it's contrary to the scriptures. Y Pedro dice, esto no solamente existió en el Antiguo Testamento, Peter says this didn't only exist in the Old Testament, existe ahora en día, en el tiempo que nosotros estamos viviendo. it exists now in the time we're living in. Pero también van a existir en el futuro que ustedes van a vivir. And it's going to exist in the future where we live. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. 2 Peter 2:1. Pedro empieza diciendo, pero hubo también en aquel tiempo falsos profetas, como lo habrán entre vosotros, falsos maestros. He says, but false prophets also arose among the people, just as there will be false teachers among you, Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. It says, who will secretly bring in destructive heresies, even denying the master who brought them, bringing upon themselves swift destruction. Ahora, mira lo primero que dice Pedro en esta carta. Listen what Peter says here. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. They will secretly introduce destructive heresies. Y muchas veces nosotros nos podemos preguntar, Many times we can ask, o tal vez conocemos a una persona que a la luz del tiempo en el que nosotros la or conocemos, maybe we know someone in the light of the time that we know them, está predicando de una forma irreverente las they're escrituras, preaching irreverently the scriptures. está yéndose totalmente de la tangente de algunas cosas que debería de decir, And they're saying things contrary to what they should say. y en realidad la gente que lo está oyendo a ellos le parece que es algo verdadero, novedoso. And the people that hear them think it's true. Y ellos dicen, bueno, lo que dice el líder en realidad es lo que nosotros debemos de conocer. And they say, what the leader says, maybe we should do that. Porque ellos lo conocen de esa forma. Esa es la forma como ellos lo han visto durante toda su trayectoria. That's the way they've seen this man. Pero la pregunta que nos debemos de hacer nosotros es, ¿cómo nace en realidad un falso maestro en medio de la iglesia? The question we should ask is, how does a false teacher arise in the church? Muchos podemos pensar, bueno, el falso maestro se anochece diciendo, mañana empezará a ser un falso maestro. Many believe that it happens from day to night. No, Pablo y Pedro nos dicen de que esto empieza en un proceso evolutivo en la vida de este hombre. Peter and Paul say, no, it starts little by little. Introducen encubiertamente algunas cosas que no están en la escritura, pero que ellos las quieren que lo sepan. They introduce things that aren't in the scripture, but they want you to know. Pedro empieza a decir, introducen herejías destructoras. Peter says they introduce destructive heresies. Ahora, ¿cómo puede empezar un proceso en esto? How can this process begin? ¿Cómo empieza el proceso en la vida de un falso pastor o un falso maestro o un falso evangelista? How does a false prophet or false pastor, false evangelist start? Bueno, el proceso siempre es el mismo. It's always the same. Primero empiezan desacreditando todo aquello que va en contra de lo que ellos piensan. They begin to discredit everyone who goes against them. Luego empiezan a desacreditar la palabra de Dios. Next, they discredit the word of God.
y luego apartan a Jesús del centro and then they remove Jesus from the center, y fingen una línea directa con el Espíritu Santo. and they fake a direct line to the Holy Spirit. Ahora, todos los procesos casi son idénticos. All of the processes are basically the same. Ahora, ¿cuál es el punto de que hace de que estos pastores o estos falsos profetas empiecen a deslinearse de la palabra de Dios? Where are they trying to go, getting away from the Word of God? Porque ellos no cumplen en sí mismos con lo que la Escritura les pide que hagan. It's because they don't fulfill what the Scripture calls them to fulfill. Ellos no pueden ubicarse en lo que las Escrituras les está diciendo que ellos tienen que cumplir. They can't fit themselves in what the Scripture is calling them to do. Así que lo primero que empiezan a hacer es a desacreditar todas aquellas personas que están llevándoles la contraria. So they try to discredit everyone that's against them. Luego dicen, bueno, sí, la palabra dice eso, pero no lo tenemos que tomar literalmente. They say things like this, well, the Word of God says this, but we don't have to take it literally. Y luego el siguiente punto es, yo tengo una revelación mejor que me ha dado Dios. And then they say, I have a revelation that God's giving me. Pedro dice, introducen encubiertamente And herejías. Peter says they're secretly bringing destructive heresies. Ellos no se paran en el púlpito a decir, esto en realidad no es como tiene que ser. They don't stand in the pulpit and say, oh, this isn't how it should be. Despacio, They do this slowly. palabra tras palabra van apartando a los oyentes del texto para darles su propio contexto. Word by word, they leave the text and show their own desire. Hasta que llega un momento, dice Pedro, que niegan al Señor que los rescató, atrayendo sobre ellos destrucción repentina. Until they come to a place where they deny the master who brought them and bring the swift destruction upon themselves. Ahora, algo más que sigue diciendo Pedro en estos textos. Something else Peter says in this text. Dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. And in greed, they exploit you with false words. ¿Tú conoces este tipo de personas? Do you know this type of people? Hablan suave, They speak dicen soft. palabras buenas para que tú las oigas. They say soft words so you hear them. Y como tú tienes comezón de oír las cosas que a ti te encantan oír, Well, you have itching ears to hear what you love to hear. a ti te encanta más lo que esta persona dice que la que dice el otro. You like what this person says better than the other. A tal forma que llega un momento en que tú te haces fanático más de alguien que de otra persona. And there's a point where you're more fanatic about this person than another. Pedro dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Peter says, with their greed, they will exploit you with false words. Ahora, la advertencia que Pedro está dando en estos The textos warning that Peter's giving in this text, lo da por hecho de que así va a suceder. he says it's going to happen. Pedro no está diciendo, tal vez suceda. He's not saying maybe it'll happen. No, Pedro dice, sucederá porque ya sucedió anteriormente y está sucediendo el día de He hoy. said, no, it's going to happen. It has happened and it will happen again. Pablo agrega algo más a esto. Vamos por un momento a Romanos capítulo 16. Paul adds something here in Romans 16. Recuerden que estamos hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos pastores. We're talking about false teachers, false prophets, false pastors. Aquellos que dicen enseñar la verdad, pero poco a poco están apartando a las ovejas del camino. They seem like they're doing right, but they're leading the sheep out of the way. Mira lo que dice, vamos a leer desde el versículo 17. We're going to read in chapter 16 of Romans, verse 17. Dice Pablo, hablando a los romanos, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause division and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught. Avoid them. Ahora, desde el versículo 17, Pablo empieza a decir que hay que tener cuidado con este tipo de personas. Paul says in verse 17, be careful with these type of people. Y lo que Pablo te sugiere en este texto es que mejor te apartes de ese tipo de personas. What
Paul says is avoid these type of people. Versículo 18. Verse 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. For such persons do not serve our Lord Christ, but their own appetites, and by smooth talk and flattery they deceive the hearts of the naive. Ahora, algo importante que el texto nos revela acá Something very important the text reveals here. es que estos hombres no son ignorantes de las Escrituras. These men are not ignorant of the scriptures. Ellos saben lo que las Escrituras dicen en cada uno de sus textos. They know what the scripture says in their heart. Aunque no comprenden a profundidad lo que el texto dice, They don't understand maybe profoundly what the text says. pero ellos tienen un conocimiento de lo que está escrito ahí. They have a knowledge of what's written there. El problema que estas personas tienen es que poco a poco empiezan a torcer la palabra de Dios The problem is, like, little by little, they begin to twist the word of God. y empiezan a engañar los corazones de los ignorantes. And they deceive the hearts of the naive. Ahora, me encanta cómo Pablo lo describe de una forma directa para que nosotros lo comprendamos. I like how Peter says in such a strong way. Dice Pablo, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. And how Paul says it, and by smooth talk and flattery they deceive the hearts of the naive. Con suaves palabras y lisonjas. With smooth talk. Esto es lo que nosotros miramos ahora en día en muchos púlpitos. It's what we see in many pulpits today. Teatro, A theater, show. a show. La gente le encanta ver eso. The people love to see this. Mira lo que está pasando en nuestra iglesia, no pasa en tu iglesia. Look what's happening in our church. It doesn't happen in your church. Por eso es que yo debo de asistir donde yo voy. That's why you should go. You should go where I go. Tuercen las escrituras. You see the scripture. La gente está interesada más en el show que en lo que la palabra dice. The people care more about the show than what the word of God says. Ahora dice Pablo, engañan los corazones de los ignorantes. It says, and they deceive the hearts of the naive. Ahora, esta palabra es bien fuerte cuando nosotros la vemos a profundidad. It's a very tough word when you look at it profoundly. Si bien existen falsos maestros en medio de nosotros, como dice la palabra, If there's false prophets among us, la única forma como ellos pueden engañarnos a nosotros, the only way they can deceive us Pablo dice, es por la ignorancia que hay en nosotros. is by being naive. ¿Entienden lo que Pablo está tratando de decirnos acá? You understand what Paul's trying to tell us here? Pablo no dice, ellos van y engañan a los más sabios del grupo. Paul doesn't say they deceive the most wise of the group. Es más, cuando un falso profeta llega a la iglesia, When a false prophet comes to the church, él no empieza a hablar con las personas más formal, o más bien dicho, más firmes en la iglesia. they don't talk to the firm people in the church. Con las personas que él mira que están más fieles en las escrituras. The ones who are faithful in the scriptures. Él empieza a probar a uno y a otro. They try one and another. Hasta que llega el momento que él llega a aquellos retoñitos débiles que hay en medio de la iglesia. Until they come to the weak of the church. O tal vez aquellos árboles grandes que se miran fructuosos, pero que no tienen frutos adentro. Or maybe there's big trees that just don't have fruit. Así como la higuera. Like the fig tree. Ellos miran, oh, este también está, tal vez a este no me le acerco. They maybe I don't go to that one. Pero cuando ellos empiezan a ver este tipo de gente que en realidad no hay frutos en ellos, But when they see this type of person, they don't have fruit in their life. lo primero que pasa The first thing that happens es que ellos empiezan a engañar y a hacer su propio grupo de personas adentro de la iglesia. they begin to make their own group in the church and begin to deceive. Y luego pasa lo que nosotros miramos en muchas iglesias. And then something happens we see in many churches. Divisiones en medio de la iglesia. Divisions in the church. Porque muchos de aquellos que no les importó nunca leer las escrituras, Because many who don't read the scriptures ahora van de aquel que con lisonjas y engaños les ha enseñado cosas que no existen en la palabra. they go to the one who's teaching false doctrine and learn from him. Pero ellos van detrás del show, They go for the show. detrás de la lisonja, detrás del engaño. But after the deceiving,
Pedro sigue diciendo en la segunda epístola, capítulo 2, Peter continues in the second epistle. muchos seguirán sus desilusiones. Many will follow their disillusions. Muchos de los que están en medio de la iglesia seguirán a estos falsos profetas. Many who are in the church will follow these false prophets. Ahora, este es el problema más grande que hay en medio de la iglesia moderna. This is a great problem there is in the middle of the modern church. De un día para otro nacen nuevas personas que se autoproclaman pastores o dirigentes de determinadas iglesias. One day to another, there's men who call themselves prophets. Y empiezan a predicar cosas que en realidad muchas no están ni en las escrituras. And they preach things that aren't in the scriptures. Hablan de su vida pasada, de su nueva vida. They speak of their old life, their new life, Hablan de lo que ellos pudieron hacer para lograr vencer algunas cosas. what they were able to do to defeat some things. Esta es la mejor forma como lo vamos a hacer. It's the way that we're going to do it. Pero nunca se enfocan en lo que la palabra escribe de ello. But they don't focus on what the Word of God talks about. Muchos lo seguirán. They'll follow them. Ahora, Pedro sigue advirtiendo en el capítulo 2, Peter continues warning in chapter 2. por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. So by them, the way of truth will be blasphemed. Muchos lo que está pasando ahora en día en muchas congregaciones Many who, and what's going on in many congregations today, se está dando por esto que estamos hablando en esta tarde. it's happening, what we're speaking of this Las afternoon. personas ignorantes decidieron ir detrás del falso maestro. Ignorant people following false teachers. A ellos no les importó lo que las escrituras dijeron. They don't care what the scriptures say. A ellos lo que les interesaba es ver que su líder estaba atrayendo más gente. What's important to them is that their leader is bringing more people. Él hace cosas sobrenaturales que nadie más hace. He does supernatural things no one else does. Pedro dice, por causa de ese tipo de personas, el camino del Señor está siendo blasfemado. He says, by them, the way of the Lord is being blasphemed. No es nuevo. It's not new. No fue nuevo en el tiempo de Cristo. It's not new in the time of Christ. Así que no es nuevo en el día de ahora que existan falsos profetas. It's not new in our day that there's false prophets. La advertencia que Pedro nos hace en la segunda epístola The warning that Peter gives us in the second es, epistle es que los verdaderos cristianos tenemos que estar atentos a este tipo de personas. the true Christians must be attentive to these people. Es más, cuando tú miras el texto que estamos leyendo, When you see the text we're reading, Juan capítulo 10, John chapter 10, Juan empieza el capítulo 10 hablando Jesús de una forma directa en contra de estas personas. Jesus speaks directly against these type of people. En verdad les digo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otro lado, ese es ladrón y salteador. Truly, truly, I say to you, he who does not enter through the sheepfold by the door, but climbs in another way, that man is a thief and a robber. Juan nos dice más adelante, o el texto que vamos a leer ahora, John says later, the text we read this evening, el que no entra por Jesús es ladrón y salteador. the one who doesn't enter by means of Jesus is a thief and a robber. El que no entra por el redil de las ovejas, sino que entra por otro lado, este es ladrón y salteador. The one who doesn't enter by the sheepfold is a thief and a robber. Y cuando llegamos al versículo 8, Jesús vuelve a decir las mismas palabras. And in verse 8, he says the same word. Él dice, el que no entra por ese lugar y entra por otro lado, es ladrón y salteador. The ones who don't enter by the door, but enter another way, are thieves and robbers. El cristiano tiene que vivir una vida atenta The Christian must live in an attentive way. con la gente que nos relacionamos. And with the people we relate to, Las cosas que oímos continuamente. the things that we continually hear. Yo sé, la palabra dice, oírlo todo y retener lo bueno. Yeah, I know many say, well, take the good and leave the bad. Pero si nuestras mentes todavía no están enfocadas en poder distinguir entre lo bueno y lo malo, But if our minds aren't trained to distinguish between good and evil, es mejor que sigas oyendo lo que tu pastor te está enseñando en tu iglesia. you should hear what the pastor's saying in your church.
Porque pueda que por andar oyendo algo fuera de la iglesia, Because if you're listening to things outside the church vayas a parar a un lugar donde no quieres ir a parar. and you're not trained in discernment, you'll hear things you shouldn't hear. Me gusta cómo Jesús enfoca este tema en el versículo 8. I like how Jesus focuses on this theme in verse 8. Dice, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. He says, all who came before me are thieves and robbers. Es como que Jesús estuviera metiendo en un solo lugar a todo ese montón de gente que estuvo detrás de él. It's like Christ is putting all these people that came before him in one place. La nueva versión internacional dice ladrones y bandidos. The another version says they're thieves and banditos. Ahora, esta palabra que Juan está utilizando acá The word that John's using here es la misma palabra que nosotros miramos refiriéndose a Barrabás. is the same word we hear used to say Barabbas. Nosotros sabemos quién era Barrabás según las Escrituras. We know who Barabbas was. Este hombre no solamente era ladrón, bandido, sino que era un asesino He también. wasn't only a thief and a bandito, he was also a murderer. Así que aquí está Jesús comparando a los líderes religiosos de la nación de ese tipo de personas. So Jesus is referring to the leaders of the nation, to these type of people. Ahora, cuando Jesús dice, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, When he said, the ones who came before me are thieves and robbers, Él nos está refiriendo a todo aquella cantidad de hombres fieles que hubo en el Antiguo Testamento. he's referring to the men of, some men of the Old Testament, unfaithful men of the Old Testament. Nosotros recordemos que en el nombre de Dios vinieron muchos a pregonar el Evangelio. We know that many came in the name of the Lord, saying they came in the name of the Lord. Moisés, Abraham, Moses, Abraham came in the name of the Lord. cada uno de los profetas, algunos reyes que fueron fieles a la palabra de Dios. There were some faithful kings and faithful prophets, Hombres que estuvieron fielmente guardando la palabra de Dios. men who were kept the word of God. No, Jesús está refiriendo a aquella cantidad de hombres Jesus is referring to the type of men que teniendo liderazgo en sus manos llevaron al pueblo de Dios por un camino equivocado. that being in charge of the nation, they led the people astray. Los reyes, los sacerdotes, los líderes de la nación. The kings, leaders of the nation, and the priests, Hombres que trajeron deshonra al pueblo de Dios. men who brought dishonor to the nation of Israel. Ahora, a mí me encanta cómo el Señor trata de que nosotros miremos con intención I like how Jesus shows us, or that he tries to show us with intention, lo que Él habla de los falsos profetas. what he's speaking of the false prophets. Si te tomas el tiempo para estudiar en las Escrituras, If you take the time to study in the scriptures, desde el Antiguo Testamento los falsos profetas eran nombrados en medio de la nación. from the Old Testament, the false prophets are called out. Es más, Dios le da una ley precisamente a Moisés para que puedan analizar los falsos profetas en medio del pueblo. God gave Moses a law to analyze false prophets. Así que Jesús habla de este tipo de personas, Jesus is speaking to this type of people. los expone al pueblo, He exposes them to the people. los expone a los líderes religiosos de la He exposes the religious leaders of the nation. Pero cuando nosotros llegamos al versículo 6 del capítulo 10, When we come to verse 6 of chapter 10, nosotros podemos ver la inconsciencia que había en la mente de estos hombres. we see these men didn't understand. Ellos no entendían lo que Jesús estaba tratando de decir en los capítulos They anteriores. didn't understand what Jesus was saying in the previous chapters. Entonces Jesús vuelve a remeter sobre el mismo tema. So Jesus preaches the same thing again. Dice el versículo 7, entonces Jesús les dijo de nuevo, And so Jesus, in verse 7, it says, so Jesus said to them, truly, truly, en verdad les digo, yo soy la puerta de las he ovejas. says, I am the door of the sheep. Nosotros sabemos We know que cuando el portero habla, el buen pastor entraba al lugar. when the porter would open the door, the good shepherd would go in. Jesús ya había dicho, todos los que no entren por la puerta y entren por otro lado, He says, everyone who doesn't come by the door but enters another way, esos son ladrones is completamente. a thief. Nosotros lo sabemos. We know. Apliquémoslo al día que nosotros vivimos. We apply this to the day we live in. Si tú vas por una calle y tú miras a alguien abriendo con su llave la puerta de la casa, If you go and see someone opening with a key the door of the house, tú puedes decir,
esa persona es el dueño de la Say, propiedad. well, they're the owner of this property. Porque él tiene la llave para poder entrar, He has the key to enter, aunque no sea el dueño. even though he's not the owner. Pero él entra por la puerta. But he entered by the door. Pero imagínate que tú miras a una persona subiendo la fensa de un lugar. But if you see someone climbing over the fence, Tú vas a decir, ¿quién es esta persona? you say, who is that? ¿Por qué está tratando de subir por un lado o no entrar por la puerta? Why are they trying to climb over and not go through the door? Tú vas a decir, es un ladrón, You say it's a thief, aunque sea el dueño. even though he's the owner. Pero lo que Jesús está dando es el ejemplo de las dos cosas. What Jesus is showing an example of these two things. El que no entra por la puerta, The one who doesn't enter by the door, ese es el ladrón. he's a thief. Pero aquel al que el portero abre, But the one who the gatekeeper opens, ese es el dueño de las ovejas. he's the owner of the sheep. Pero cuando nosotros llegamos a este texto, When we come to this text, nosotros miramos como que Jesús se aparta completamente del enfoque que el texto nos está dando. we see Jesus is leaving the context of the text before us. El pastor de las ovejas cuida las ovejas de día, The pastor of the sheep, he takes care of the sheep during the day, el portero cuida las ovejas de noche. and the gatekeeper in the evening. Pero la puerta, ¿qué tiene que haber en esta What situación? does the door have to do with this Es situation? como que Jesús está desenfocando del tema. It's like Jesus is leaving the theme. Miremos por un momento lo que Jesús está tratando de decirnos. We see for a moment what Jesus is trying to tell us. La puerta tiene una opción muy importante en una casa. The door is very important to the house. Bueno, lo más simple, la puerta sirve para entrar y salir de un lugar. The door is simple. You come in and go out. Pero tú también puedes pensar algo más. La puerta no solo sirve para poder entrar, sino para no poder salir. The door not only opens that you could come and go, but it could also serve where you can't leave. Y también sirve para no poder entrar. And it also works where you can keep people out. Aquí miramos 4 cosas importantes para lo que una puerta sirve. There's 4 things that we see a door functioning as. Sirve para entrar y sirve para salir. To enter and leave, Pero también sirve para no poder entrar y para no poder salir. and it also serves to keep people out and keep people in. Algo más importante que nosotros podemos ver acá en este texto Something else important we can see in this text. es que la puerta delimita entre afuera y adentro. The door divides inside and out. Y nosotros podemos seguir. And we could continue. Hablando de la puerta puede tener muchas más funciones desde otro punto de vista. Speaking of the door, can have a lot more functions. Así que lo que Jesús está tratando de decirnos, What Jesus wants to show us, yo soy la puerta. I'm the door. Si el portero se duerme, If the door is asleep, nosotros sabemos, todo el rebaño queda a expensa de los ladrones. the thief can come in and take the sheep. Bueno, los ladrones no solamente pueden entrar por la puerta, sino que pueden saltar por el muro, por la fensa. The thieves can also jump over and come in another way. No hay una seguridad en el redil. There is not security in the sheepfold. Pero cuando Jesús está diciendo, yo soy la puerta, But when Jesus is saying, I am the door, Él está diciendo, la puerta en sí misma tiene vida para hacer las funciones. he's saying the door in itself has life to function. Lo que Él está tratando de decirnos es que el rebaño está seguro si Él delimita el lugar. He says, if I divide the place up, the sheep are safe. Ahora, recordemos que Jesús ya se puso como el dueño de las ovejas, Remember, Jesus says he's the owner of the sheep. pero ahora Él también se puso como aquel que conocía las ovejas por su nombre, He also is the one that says, I know the sheep by name. pero ahora Él se pone como aquel que delimita el lugar entre afuera y adentro. But he's also the one who divides the people from inside and out. Él delimita el lugar entre los que pueden entrar y entre los que no pueden entrar. He decides who can enter and who can leave. Él delimita el lugar entre los que pueden salir y los que no pueden salir. The ones that can leave and the ones that cannot leave. ¿Entienden lo que estoy hablando acá? You understand what I'm saying here? Jesús está tratando de decirnos en este texto Jesus is saying in this text que sus verdaderas ovejas tienen seguridad cuando están adentro del redil. the true sheep are secure when they're in the sheepfold. Ahora, miremos esto. Let's see this. Las ovejas de Jesús pueden venir y entrar por Jesús, The sheep of Jesus can come and enter by Jesus, como lo dice el versículo 9, like verse 9 says, y acercarse confiadamente al Padre. and to come
with confidence to the Father. Recordemos más adelante, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Farther along, Jesus says, I'm the way, the truth, and life. No one comes to the Father except La through me. única forma como nosotros podemos llegar al Padre es por medio de la puerta. The only way we can come to the Father is by the door. Jesús dice, yo soy la puerta. Jesus says, I'm the door. Más adelante también podemos ver And farther along, we can see que las ovejas pueden entrar por esa puerta the sheep can go in through this door y apropiarse de la salvación que solamente Él ofrece. and they can take salvation that only He offers. ¿Recuerdan a Pedro? Remember Peter. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Not another name under heaven which man can be saved. Jesús es la única puerta como nosotros podemos lograr la salvación de nuestras vidas. Jesus is the only door that we can be saved. En Mateo 7 Él dice, yo soy la puerta. Matthew 7, Jesus says, I'm the door. Ahora, algo más. Something else. Las ovejas pueden entrar por esa puerta, The sheep can go in by the door comer y beber de la fuente del conocimiento de Dios. and they can eat and drink of the knowledge of God. ¿Entienden lo que significa el versículo 9? You understand what verse 9 means? Ustedes pueden entrar y beber y comer de la fuente del conocimiento de Dios. You can enter and eat and drink of the knowledge of God. Pablo lo dice a los Corintios en 1 de Corintios 1:30. Paul says to the Corinthians in 1 Corinthians 1:30, Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. and because of him you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness, sanctification, and redemption. Es en Cristo que nosotros podemos comprender las profundidades del conocimiento del Padre. It's in Christ we see the profoundness of God. Es Él el que nos revela a nosotros lo que debemos entender de Dios. It's in him is revealed to us what we need to know of God. Es Él el que nos revela a nosotros lo que nosotros debemos de comprender de la cruz. It's in him we should understand what we need, what we see, what we need to understand about the cross. Es Él el único que puede dar paz y confianza a nuestras vidas en un mundo tan delimitado por la violencia. Only he can give us peace from such a wicked world. Solamente por Cristo nosotros podemos conocer muchas cosas que ni existen en nuestras mentes. Only in Christ we can know many things that don't exist in our mind. En Él nosotros podemos tener el conocimiento pleno de quién es aquel que nos creó. And only in him can we know him who created us. Yo soy la puerta. He says, I'm the door. Si alguno entra por mí será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. So I'm the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go out and find pasture. Ahora entienden de lo que hablaba David en el Salmo 23. Now we understand what David spoke in Psalm 23. Cuando tú vas y lees Salmo 23 When you go and read Psalm 23, y empiezas a estudiar versículo por versículo de lo que está hablando David en ese texto, study verse by verse what David speaks in the text. tú puedes llegar confiadamente a creer que lo que David estaba diciendo You can believe what David's saying. se refiere completamente a aquel conocimiento que nosotros no tenemos, Is referring of the knowledge we don't have, pero que Jesús nos puede revelar en nuestras mentes. but that God can show us in our minds. Ahora, recordemos por un momento cuál era el trabajo de David. Remember what was the work of David? Yo sé, muchos me dirán, él fue rey. He was a king. Sí, pero antes de ser rey, Dios le enseñó a pastorear a su pueblo. Yes, before he was a king, God showed him how to shepherd the people. Cuando tú miras la historia bíblica, When you read the biblical history, muchos de los dirigentes del pueblo del Señor primero fueron pastores. many of the people of Israel were first shepherds. Dios les enseñó cómo poder lidiar con las adversidades. God showed them how to lead through adversity. Y luego los afrontó con el mandato que Él les estaba dando. And then he led them through the commandments that he was giving them. Cuando tú lees el versículo 9 de Juan capítulo 10, When you read verse 9 of John chapter 10, es como que tú estuvieras leyendo Salmos 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. it's like you're reading Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Es como que las escrituras se abrieran
en tu frente. It's like the scriptures are opening up before you. En lugares de delicados pastos me hará descansar. He leads me beside still waters and restores my soul. Junto a aguas de reposo me pastoreará. He makes me lie down between green pastures. Yeah. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado. Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. For your rod and your staff, they comfort me. A mí me encanta cómo David explica en este Salmo 23 I love how David explained in Psalm 23. qué es lo que nosotros gozamos como por ser parte del redil divino de Dios. What is it that we take joy from being part of the people of God? Tu vara y tu callado me infundarán aliento. Your rod and your staff, they comfort me. Y tú vas a decir, ¿cómo que la vara del pastor infundirá aliento? How can the rod comfort me? ¿Cómo que una vara infundará aliento a mi vida cuando es para golpear? How can it comfort me when it's to hit me? Bueno, la semana pasada hablamos un poco de la vara. Last week we spoke a little bit about the stick. Cuando nosotros vamos a las escrituras, When we go to the scriptures, es más, este libro que nosotros tenemos acá, this Bible we have here, la palabra donde están encerrados todos los libros que están escritos acá, what is enclosed of all the books here, nosotros le llamamos canon. we call this the canon. 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 Anteriormente esa palabra se traducía como caña, Before this word was translated as cane, pero luego se tradujo como vara. and then it was translated like a bar. Así que aquí nosotros tenemos la vara de Dios que infunde aliento a la vida de cada uno de nosotros. We have the staff that gives us life. Tu vara me infundirá aliento. Your staff comfort me. El conocimiento claro de Dios infunde aliento a la vida de los seres humanos. The word of God gives peace to humans. Nosotros podemos descansar completamente en el Señor. We can rest in the Lord. Porque no solamente Él nos lleva a pastorear a buenos pastos. He doesn't just lead us to good pastures. Es difícil entender la mente de David en este punto. It's hard to understand David's mind here Porque Israel era un desierto en sí. because Israel was a desert. Pero ahí estaba David diciendo, tú me llevarás a pastorear en verdes pastos. But he says, you'll make me lie down in green pastures. Me llevarás a ríos estancados. You'll lead me beside still waters. Yo quiero que tú mires los detalles que David está utilizando en este I texto. want you to see the details that David's using here. Junto a aguas de reposo me pastorearás. You lead me beside still waters. Yo no sé si tú sabes, pero con este texto yo he tenido que estudiar más a profundidad el desempeño de las ovejas. I had to study about sheep through this verse. Una oveja no la podían llevar a tomar agua a un río porque ella sentía miedo del movimiento. You can't take sheep to drink out of a river because they get scared of Así the movement que, of the water. así que David está trayendo esa mentalidad al texto. David's bringing this mindset to the text. Junto a aguas de remanso me pastorearás. Beside still waters, you lead me. A tal forma que la oveja pueda tomar y no sentir miedo. In such a way, a sheep can drink and not be afraid. Es como que David nos estuviera explicando cuál es el deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros. It's like David wants us to understand the desire that God has for each one of us. Ahora, cuando nosotros llegamos al versículo 10, When we come to verse 10, nosotros miramos un tremendo contraste que Jesús hace we see a great contrast that Jesus makes entre los ladrones y el pastor de las ovejas. between the thieves and the shepherd. Yo quiero que no perdamos de vista el punto que Jesús está tratando acá. I don't want us to lose the thought that Jesus wants us to have. Jesús sana a un hombre que era ciego de nacimiento. Jesus heals a man that was blind from his birth. Toda su vida él no había podido ver la luz. All of his life he couldn't see light, Jesús le devuelve la vista. and Jesus returns his sight, Y este ciego de nacimiento ahora puede ver la luz por primera vez. and the blind can now see. Los líderes religiosos de la nación tenían que saltar de alegría por lo que había sucedido. The religious leaders have to jump for joy with what had happened. Este hombre había estado unido a la oscuridad por toda su vida. This man was living in darkness his whole life,
Pero los líderes de la nación decidieron mejor expulsar a este hombre de la sinagoga But the leaders of the nation kicked him out of the synagogue. que aceptar a Jesús como el Mesías de Dios. Because he accepted Jesus, the Messiah. Ahora Jesús empieza a arremeter contra ellos diciéndole ladrones y salteadores. So Jesus calls them thieves and robbers. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y The destruir. thief comes to steal, kill, and destroy. Jesús utiliza 3 verbos completamente duros, o más bien dicho 4 acá. Jesus uses 4 verbs here very hard. Ladrón, hurtar, matar y destruir. ¿Cómo los puede unir en el mismo To texto? steal, kill, destroy. Es para que nosotros miremos el trabajo que tienen los falsos profetas en medio de la iglesia del Señor. So we see the work of a false prophet in the middle of the church of the Lord. Aquellos hombres se habían convertido en unos bandidos que estaban yendo en contra del pueblo. These men have converted themselves in banditos amongst the people. Jesús les dice, yo soy la única puerta por la que pueden entrar. He said, I'm the only door by which you can come. Ahora, el trabajo del ladrón era claro. The work of a thief is clear. Él entraba por un lugar que no era la puerta porque no era el dueño de las ovejas. He entered by a way that's not the door because he wasn't the shepherd. Así que cuando él entraba, lo primero que hacía era robarle la lana a las ovejas. The first thing he did was take from the wool from the sheep. Y para que las ovejas no hicieran escándalo de lo que estaba sucediendo en ese momento, So the sheep didn't make a scandal of what's going on at the time. ellos tenían que cortar su garganta para que ellas quedaran muertas al instante. They would cut their throats so they would die instantly. Cuando nosotros miramos esta foto, en realidad lo que Jesús está tratando de decir en este texto When we see what Jesus is trying to say here, y la semejanza que está haciendo con muchos líderes, no solamente en aquel tiempo, sino ahora en día, and what he's referring to, the leaders of the time and the leaders of today, de hombres que no entran por Cristo, sino que llegan al rebaño men who don't enter by Christ but come to the sheepfold, y hacen dinero a costa de las costillas de los creyentes en la iglesia, and they do what they do for their own fame. roban el poco dinero que tienen en sus bolsas para tener grandes vidas, They take the little that the church has so that they Mientras- have their big lives. mientras los miembros de su iglesia viven en la pobreza total. And the members of the church live in poverty. Matan la necesidad de poder seguir siguiendo a aquel Dios que los llamó a la luz. They kill the desire to follow God in the light of His Scripture. Pedro dice, destruyen completamente el rebaño del Señor. He says they destroy the sheep of God. Ellos destruían completamente todo lo que Dios había sembrado. They destroy what the Lord has planted. Unos versículos anteriores a este texto, A few verses before this text, Jesús compara a los líderes religiosos de la nación con el diablo. Jesus compares the leaders of the nation to the devil. Juan capítulo 8, versículo 4. John 8, 44, perdón. John 8:44. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. You're of your father the devil, and your will is to do your father's desires. He was a murderer from the beginning, and he does not stand in the truth because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and a father of lies. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando nosotros miramos el versículo 23, When we see verse 23 Mateo capítulo 23, in Matthew 23, Jesús le dice, asesinos y herederos de asesinos. he says, "You're murderers and the sons of murderers." Estos hombres, en vez de apacentar las ovejas de Dios, Instead of pasturing the sheep, estaban engordándose de todo aquello que ellos les daban. they're becoming fat with everything that the sheep give them. Y aquí está el contraste que Cristo, el ladrón, viene para robar, matar y destruir. Here's the contrast. The thief comes to steal, kill, and destroy. Pero esa es la buena noticia que nosotros tenemos. But this is the good news we have. Que Jesús vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Christ came to give us life and life in abundance. Esto debe de llenarnos de paz y esperanza a nosotros This ahora en should día. fill us with peace and hope today. Más adelante Jesús dice, yo soy el buen pastor. Jesus says
farther along, I'm the good shepherd. Y el buen pastor su vida da por las ovejas, en el versículo The 11. good shepherd gives his life for the sheep, verse 11. Esto es interesante cuando tú lo miras desde el punto de vista de un pastor. This is interesting when you see it from the point of view of a shepherd. El pastor, el asalariado que sale más adelante, The shepherd and the hired hand that come farther como along. Jesús lo dice, cuando miraba venir el lobo, él lo que hacía era correr. When he sees the wolf coming, he runs. Es más, el portero cuando miraba de que su vida estaba en peligro, él podía huir por su vida. Even the gatekeeper, when he saw his life was in danger, he would run. El Mishnah decía de que nada se le iba a cobrar a él por haber guardado su vida. The Mishnah says that you won't charge him anything if he keeps his own life. Pero Jesús está diciendo, yo soy But Jesus is saying, I am. el dueño de las ovejas. I'm the owner of the sheep. Ahora, cuando tú miras la vida de David, When you see the life of David, tú puedes ver a David diciendo, yo luché contra leones y contra osos. you say, David said, I fought with lions and bears. Aquí miras a Jesús diciendo, yo soy el buen pastor y mi vida, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Jesus says, I'm the good shepherd and I give my life for the sheep. Esto es algo hermoso en la vida del cristiano. This is something beautiful in the life of the Christian. Ahora, yo sé, ahora en día hay tantos malos pastores y falsos profetas hablando por ahí y por allá. I know there's false prophets and bad pastors today. Pero en medio de eso hay una esperanza para la vida de cada uno de But in nosotros. the midst of this, there's hope for us in the life of Christ. Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Jesus came to give us life and life in abundance. Eso debe de llenar de gozo nuestras vidas That espirituales. should fill our lives with joy. El dueño de las ovejas vino a este mundo a dar su vida por los suyos. The owner of the sheep came to give his life for his own. Aunque el golpe del ladrón y del salteador es algo, Even though the life of the thief is something to watch for. pero Jesús nos salvó de un golpe más fuerte que nadie podía resistir. Jesus saved us from a disaster that no one could save themselves from. La palabra dice que Él nos libró de la ira del Dios The Todopoderoso. Word of God says He freed us from the wrath of God. Él dio su vida para que nosotros ahora podamos tener vida. He gave His life so we could have life. Aquel que condescendió para venir a morir por los The one suyos. who condescended to die for His own. Aquel que vino a entregarse completamente para que nosotros ahora tengamos vida. The one who gave His life so that we'd have life. Ahora Jesús está diciendo, yo soy Jesus ese. is saying, I'm Him. Ese que vino a morir por ustedes. I'm the one who came to die for you. Para que ahora ustedes tengan vida y vida en So abundancia. that you have life and have it in abundance. Ahora, vamos concluyendo este texto. Let's finish the text. ¿Qué es lo que hemos podido ver en estos primeros 10 versículos o 11 versículos, si ustedes lo quieren ver? What is it could we see in the first 11 verses here? En el versículo 3 y versículo 4 vemos la predestinación de Dios para los suyos. We see in verse 3 through 4 predestination of God. En el versículo 3 y en el versículo 4 podemos ver el llamado eficaz de Dios para los suyos. Verse 3 through 4, we can also see an effectual calling for His own. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. My sheep hear my voice and they Jesús come. no dice, mis ovejas oyen mi voz y están me esperando a ver qué pasa. He doesn't say, my sheep hear my voice and they're waiting to see what happens. No, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay un No. llamado eficaz en medio de They eso. hear my voice and they come. There's an effectual calling. Pero también hemos visto la seguridad en nuestra salvación. We also see the security of our salvation. Versículos 7, 9 y 11, si lo quieres tomar así. Verse 7, 9, 11, if you want Hay to see it like that. seguridad en la salvación de cada uno de There's nosotros. security in our salvation of each one of us. Hay seguridad en la santificación de cada uno de There's nosotros. a security in our sanctification of each one of El us. dueño de las ovejas nos redimió de nuestros pecados. The owner of the sheep redeemed us from our sin. Así que podemos ver la redención de Dios también en estos 10 versículos. We see the redemption here in these verses. Fuimos predestinados por Dios antes de la fundación del mundo por su puro afecto. We were predestined by God and before the foundation of the world by His own love. No porque hubiera algo en nosotros que nos hiciera diferentes a todo mundo. Not because there was something different in us that made us different from the world. Él nos eligió por su puro afecto. He elected us by His own love. Dice estos textos de que Él nos trajo a Él con cuerdas de amor a su rebaño. It says He brought us with bonds of love to His sheepfold.
No tenemos que tener miedo a ladrón alguno, ni a salteador. We don't have to be fearful of the thief or the one who comes in another way. Porque en Él estamos seguros. Because in Christ we are sure. Él dice más adelante, el que está en mi mano, nadie lo arrebatará. He says, Father, the one who's in my hand, no one can snatch them Ahora, out. las ovejas pueden entrar por esa puerta, The sheep can go through the door, comer y beber de la fuente del conocimiento de Dios. eat and drink from the knowledge of God. Cada vez que tú te sientas enfrente de las Escrituras Every time you sit before the scriptures, y estudias los textos que están ahí, study the texts that are there. no solamente los lees por llenar una palomita en tu cuestionario, Not only you're supposed to read it to check it off, but to study it. sino que, ¿qué quiere decir Jesús para mí en esta mañana? What is Christ showing me this morning? Tú puedes crecer en el conocimiento de Dios. You can grow in the knowledge of God. Las ovejas pueden entrar por esa puerta The sheep can go in by that door y apropiarse de la salvación que Él solamente ofrece. and take hold of the salvation that only He offers. Solamente en Él hay salvación. Only in Him is there salvation. Juan dice en una de sus epístolas, la vida está en el Hijo. John says in one of his epistles, the life is in the Son. Me llama la atención cómo Jesús hace un llamado en el libro de Lucas I love how Jesus gives a calling in Luke chapter 13, a que nos esforcemos a entrar por esa puerta. that we strive to enter the door. Yo sé, tú me vas a decir, hermano, Dios es soberano. You say God is sovereign, brother, Pero el llamado de Dios es a que nos esforcemos. but the calling is strive to enter through the door. Los otros días hablaba con alguien I spoke to someone the other y le day, decía, Dios no bendice a haraganes. and I say, God doesn't bless the arrogant. Si tú piensas que Dios te va a bendecir sin abrir las escrituras, estás equivocado. If you think God's going to bless you without opening the scriptures, Tú you're no vas a wrong. conocer nada de Dios si tú no profundizas en Él. If you don't study them, you're not going to know nothing of God. Esfuérzate para poder entrar. You to work to enter in. Es un llamado bien raro viniendo de la boca de Cristo. It's a strange calling coming from Christ. Pero esa es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. That's the sovereignty of God, the responsibility of man. Dios no nos llamó para que estemos acostados en el sillón esperando de que pasen muchas cosas en nuestra vida. God doesn't call us to just sit and wait for all these things to happen. Pablo dice en una de sus cartas que Dios nos llamó a que nos preparemos para poder caminar en ese camino. In one of Paul's letters, he said God calls us to prepare us to walk in this Y way. él lo asemeja como una carrera. And he talks about it as a race. Él dice, la persona que va a correr muchos kilómetros, bueno, Jonathan sabe mucho de eso, The one who's going to run a bunch of kilometers, empieza a prepararse continuamente para poder lograr su objetivo. they train to fulfill their objective. Esa es la mentalidad que nosotros debemos de tener como cristianos. That's the mentality we should have as Christians. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde una vez más. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias, Señor, por hablarnos a través de ella, Señor. Que es necesario, Señor, que pongamos nuestros ojos en usted. Que lo miremos a aquel como todo, en todo y para todo, Señor. Que no somos nada sin su presencia, Señor. Gracias le damos por su infinito amor y su misericordia. En el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amen.